visión oscura de la sociedad. Es que la justicia no funciona. Y bueno, todos estos días ha estado en la mañanera, en el candelero político, en el debate, el tema del espionaje. Y a veces aquí se confunde todo, se confunde el espionaje con las tareas de inteligencia, con las tareas de información. El espionaje o el infiltrar a un grupo criminal transnacional con infiltrar al Estado mexicano. Y maestro Raúl Quintanilla, muy buenas noches. No entendemos. Es un tema apasionante. Es un tema apasionante, pero el espionaje es otra cosa, va mucho más allá de eso y se lo debe entender, como se ha dicho muchas veces, como prácticamente una actitud natural que han hecho todos los estados a lo largo de la historia para tener información sobre sus rivales y sobre sus aliados. Y también cómo dejarle saber información de ellos a los rivales. Claro. O sea, es como una especie de diplomacia obscura, metida en otro rumbo, metida en otro camino. Ha habido grandes casos, pero yo creo que este sentido del espionaje responde a uno de los más viejos conceptos del ser humano, que es la problemática del territorio, maestro, que es un funcionamiento absolutamente animal. ¿Cómo protejo mi territorio? Que viene de los animales, de cómo protegen sus nidos, cómo protegen de las agresiones exteriores de animales que solamente están pendientes de qué pueden suceder. Ese problema territorial se transmite a las civilizaciones, y los casos de espionaje que empiezan en la civilización egipcia, en la cultura romana, son verdaderamente apasionantes porque empiezan con este proceso del infiltrado en la casa de los personajes. Se necesita saber la cotidianidad para poder empezar a sacar hipótesis, desarrollar ideas y sobre todo para localizar las áreas débiles de una familia. Molière decía: ¿quieres saber qué sucede en una casa? Pregúntale a los sirvientes. Ahí está la clave absolutamente de todo. Y es algo, como tú decías, que viene desde el inicio de la historia. No sé de antes, pero los egipcios son los primeros que tienen espionaje, y faraón Ptolomeo, el primero, segundo, no recuerdo cuál es uno de los grandes creadores de los primeros sistemas de espionaje como sistemas que hay del Estado egipcio. Pero no hay que confundir, hay muchos niveles de espionaje. Uno es las escuchas telefónicas ilegales, uno es infiltrar a un Estado como un arma prácticamente militar, de ataque, para hacerlo tomar malas decisiones. Otra es recabar información de estados o de instituciones o de organizaciones, sean legítimas o criminales. Son distintos niveles que tienen objetivos distintos y que hacen todos los países. México ha sido centro de las operaciones de espionaje de prácticamente todas las organizaciones del mundo. Aquí opera el Mossad, en la Segunda Guerra. El M5 lo hacía, la DEA, todos. Aquí una señora, creo que del cártel de Tepito, mató a unos señores del Mossad, de la Mossad. Claro, en Plaza Arts. En Plaza Arts, una señora del cártel de Tepito. Eran no de la Mossad, eran de un cártel israelí perseguidos por la Mossad, digamos. Pero casos que a mí me parecen muy interesantes y verdaderamente trascendentes, el caso Dreyfus en Francia en el siglo XIX, ¿sí? Que es el manejo del famoso coronel Dreyfus, cómo se establece, cómo se trabaja, cómo sale condenado una persona que no es culpable, el yo acuso, el documento de yo acuso de Émile Zola, que todavía sigue siendo vigente. Ese caso, ¿sí?, que tenía que ver con condiciones militares, condiciones de Estado, ese es verdaderamente famoso. Todo ese tipo de espionaje en ese tipo de épocas, hasta el principios del siglo XX, XIX, XX, está hecho exclusivamente con los conceptos del territorio. Espionajes, espías que están buscando elementos para la guerra, espías que están tratando de conocer, identificar lados débiles en procesos políticos, a qué políticos se puede trabajar y se puede cooptar para poder
hablar, porque no hay nada más sencillo que alguien a disgusto en su país para empezar a desarrollar cosas. De ahí salen espías en México, como la alemana esta Krugel, que fue muy famosa, entra a México con ayuda de Goebbels y ayuda de un famoso cineasta, Errol Flynn. Esta mujer, era Helen Kruger, acaba con todos los miembros de la política mexicana, que acaban perdidamente enamorados de la señora, ¿sí? Y hasta Miguel Alemán es amante de ella. Entran como 400 espías, todos los espías. Maestro, Berlín, después de la Segunda Guerra, se decía que Berlín era, en la época de Willy Brandt, era la ciudad con más espías por metro cuadrado que existía en Europa, ¿sí? Pero el espionaje después de la Segunda Guerra es el más apasionante, porque es el espionaje de la Guerra Fría, y todo tiene que ver con la ciencia, maestro. Todo tiene que ver con la ciencia y con el espionaje y con infiltración personal. Ahora están los grandes sistemas de escucha de la NSA, millones de intervenciones telefónicas interceptadas diariamente, CIA. Pero en esa época era otro tipo de espionaje. Y no podemos olvidar que el centro de espionaje, principal central de espionaje de los años 50, 60, de la CIA, de la KGB, de otras agencias, era México, por el tema de la Revolución Cubana. Aquí estaban todas las grandes operaciones de espionaje. Nos acabamos de enterar apenas la semana pasada que José López Portillo era gente de la Luis CIA, Echeverría, como lo fue también Luis Echeverría, de la CIA, con número registrado y todo, como informante registrado. Presidentes de la República. Entonces, eran informantes. El tema va mucho más allá. En el documental que hizo Viviana Belsazo sobre seguridad en México, Estados Unidos, comienza precisamente con dos hechos de espionaje, aquel famoso telegrama donde... El telegrama alemán. El alemán, que le ofrecen a México que se alíe con Alemania y recuperar los territorios de los Estados Unidos, y la intercepción por el espionaje estadounidense de microfilms de cómo operaban los espías nazis en México para enviar información. Que aquí estaba lleno de nazis en esa época. El caso más interesante de espionaje científico lo sufre Estados Unidos con el famoso matrimonio Rosenberg, Ethel y Julius, que son acusados de espionaje científico y de facilitar información a la Unión Soviética para poder construir una modernización en sus bombas nucleares. Einstein tiene un gran 2 o 3 páginas tratando de defender a los Rosenberg. ¿Dónde acaban los Rosenberg? En la silla eléctrica, en 1953. Y en la silla eléctrica, ahí mueren por primera vez 2 civiles acusados de espionaje científico. El famoso caso de los dormidos, los sleepers, este grupo de gente soviética que supuestamente enquistaron en la sociedad norteamericana para que hubiera un detonador y ellos pudieran, y los educaron como americanos. Hay una serie extraordinaria sobre eso que se llama The Americans. Los americanos. Buenísima. Buenísima. Y luego fíjese, también se decía que el más famoso inglés de doble espía era Philip señor, este hombre. Philip Corby. Ese era doble espía. ¿Para quién? Para la Gran Bretaña, para la Unión Era el jefe Soviética. del M5, el jefe del M5 y del contraespionaje británico, y era espía soviético. Murió la cantidad de información. Y murió en la Unión Soviética condecorado con la medalla de Lenin. Esta famosa medalla que se la dieron hasta Ramón Mercader, ¿se acuerda? Claro. El asesino de Trotsky. O sea, el hecho de espiar no quiere decir que sea un acto para destrozar un Estado y para acabar con una civilización. En ocasiones sí. Cuando es necesario, claro. Y se ha hecho con el Medio Oriente sobre todo. La manera en que se revisan es para tratar de crear contrapesos, estabilidades y saber que todo tiene el espíritu destructivo del humano, necesita límites. Muchísimas gracias, Raúl. No, maestro, muy amable. Gracias. Una visión oscura de la sociedad. Es que la justicia no funciona.